De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy se va a conocer el número de pobreza del primer semestre del año y se espera un número récord comparable a lo que fue el estallido de la salida de la convertibilidad del año 2002, con un índice de pobreza de un 55% aproximadamente. Vamos a ver bien el número esta tarde, lo que significa una suba de unos 10 puntos respecto de lo que heredó en su momento Javier Milei, y se ve fundamentalmente el impacto fuerte del fogonazo inflacionario de la devaluación. En ese contexto, el gobierno dice que es una foto vieja porque eso va hasta el mes de junio y dicen que a partir de ahí empieza una recuperación. Ahora, varias cosas sobre eso. Por un lado, la suba de la pobreza lo que demuestra es que, a pesar de que Javier Milei dice que no se dejó desprotegidos a los más vulnerables, porque, y esto es cierto, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar son dos de los programas que crecieron por encima de la inflación en este periodo, incluso mejorando su poder adquisitivo. Aún en esa situación, vos no lograste bajar ni los índices de pobreza ni los índices de indigencia, que subieron. Esto tiene que ver con, por un lado, son programas que cubren a chicos hasta los 14 años, se desarmó todo el programa Potenciar Trabajo. Estos programas son programas que van mayoritariamente a mujeres, y vos lo que estás viendo es que con la caída de la economía lo que se destroza es el trabajo informal, las changas, etcétera, con lo cual, aun cuando el gobierno efectivamente subió tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo por arriba de la inflación, como resulta, aún en esas condiciones, tuviste una suba de probablemente 10 puntos de la pobreza en el primer semestre. Esto con relación al número que se va a conocer hoy de pobreza. Luego, el gobierno dice esta es una foto vieja porque la economía empezó a repuntar. Ayer Milei publicó en sus redes sociales con algarabía el número de lo que tiene que ver con el indicador de actividad económica del mes de julio, que muestra un repunte del 1,7 respecto de junio. Ahora, los números, hay dos cosas respecto de eso. Por un lado, vos decís, bueno, okay, efectivamente la economía para de bajar, lo cual es una buena noticia, pero ¿cuán potente es esa recuperación si la economía dejó de caer? Bueno, ahí hay un gran problema, y esto hay una encuesta hoy que publica Nielsen en el diario Clarín. La nota dice: el poder de compra va a demorar 2 años en recuperarse. Es decir, que en el momento en que se frena la inflación fuerte, aún suponiendo que se prolongue la estabilidad cambiaria, etcétera, frena la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia se empieza a recuperar un poco, pero por el efecto, esto lo dice incluso Fausto Espotorno, que es un economista que hasta hace muy poco fue parte integrante del equipo de asesores de Milei, el hecho de que las tarifas estén aumentando como efecto de la quita de subsidios bien por arriba de la inflación hace que, si aún cuando los salarios mejoran en comparación con la inflación, vos lo que tenés es que hay menos dinero disponible para el consumo. ¿Por qué? Porque te está subiendo el impacto de los gastos que tienen que ver con las tarifas y otros sectores que están desregulados y que suben por arriba de la inflación, caso de la medicina prepaga o lo que tiene que ver con, por ejemplo, las telecomunicaciones, con lo cual, aún con una economía más estable después de este primer semestre, que por lo menos significó la suba de 10 puntos de pobreza, aún con una economía un poco más estable y los salarios del sector privado que se empiezan a recuperar un poco, el escenario que te están dando las consultoras es que vas a tardar 2 años en recuperar poder adquisitivo si se mantienen las cosas de esta manera. El gobierno, esto del sector privado, con relación al sector público, la caída es muy grande y el gobierno se apresta ahora a vetar la ley de financiamiento universitario. Tiene un plazo hasta el día 3 de octubre, es decir, el jueves a la noche de la semana que viene, porque el plazo son 10 días después de que el Senado le manda la ley al Poder Ejecutivo. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? Bueno, todo el trascendido indica que lo que va a hacer es vetarlo después de la marcha del miércoles que viene, y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, saca un comunicado diciendo que nunca se cortó el diálogo con las universidades y se jacta de haber aumentado, después lo que fue la última
marcha masiva en defensa de educación pública del mes de abril, de haber aumentado por arriba de la inflación los gastos de funcionamiento. Pero ya sabe, por eso ponen gasto de funcionamiento, que la gran porcentaje del presupuesto universitario no son los gastos de funcionamiento que cubren, por ejemplo, los hospitales, sino los gastos que van a salarios del sector docente y no docente, que perdieron hasta un 30% de poder adquisitivo en estos meses. Así que ese es el panorama en materia del sector público. Hoy hay paro de ATE por los trabajadores estatales que perdieron contra la inflación, y hoy se publicó además en el boletín oficial, charlamos hace un ratito de esto con Luis Campos y vamos a seguir detallándolo, lo que tiene que ver con la nuevas modalidades o las modificaciones a la ley de contrato de trabajo surgidas de la ley Bases. La reglamentó el Poder Ejecutivo. ¿Qué cambios hay? Bueno, por un lado, dependiendo del tamaño de la empresa, las más chiquitas van a poder contratar con la modalidad de trabajo, digamos, pasantías, hasta un plazo de 1 año. Y las empresas grandes se extiende el periodo de prueba a 6 meses. Esto por un lado, la extensión del periodo de prueba. Luego la introducción de la modalidad de los trabajadores independientes, hasta 3 pueden contratar bajo la modalidad del monotributo sin que se presuma que ahí hay una relación de dependencia. Pensando en pequeñas unidades, tipo los kioscos o alguien que tiene colaboradores trabajando en su casa o lo que fuere, hasta 3 sin que se presuma que hay en esa relación un vínculo laboral. Y el cambio más grande, nos decía recién Luis Campos, un especialista de la CTA de estos temas, que, bueno, modifica lo que tiene que ver la indemnización por despidos de la ley de contratos laborales, siempre y cuando los sindicatos acuerden con las cámaras patronales dentro de los convenios colectivos de trabajo, o sea que tiene que pasar sí por la intermediación del sindicato, pero ya hay sindicatos, caso comercio, gastronómicos, que dijeron que están dispuestos a esta discusión, a incorporar modalidades tipo la de los trabajadores de la construcción. Es decir, que, y esto se va a acordar, con lo cual es muy flexible las posibilidades, o son muchas las posibilidades, o que haya un seguro contratado, o que el trabajador vaya aportando durante su contrato, mientras rige la relación laboral, un porcentaje del salario, o que el empleador ponga una plata, que esa plata vaya a parar a un fondo fiduciario, a un plazo fijo, o la contratación del seguro para que ese dinero no pierda valor, y que al cabo de la relación laboral, en lugar de tener que desembolsar dinero propio el empleador para pagar la indemnización provenga de ese fondo, que no necesariamente tiene que cubrir, y puede ser inferior a lo que prevé la ley hoy, que es 1 mes de indemnización por cada año trabajado. O sea que no hay un piso mínimo previsto para cubrir una inflación. Esto va para cubrir una indemnización, con lo cual la garantía que había hasta ahora de 1 mes por año trabajado se elimina. ¿Cuál es la modalidad que se introduce? Bueno, esto va a depender de que los sindicatos lo acuerden con las cámaras patronales. Y acá hay un dato muy relevante que explica un poco también toda esta reglamentación. Que no detalló la última que introduzco, que tiene que ver con considerar causal de despido el hecho de bloquear empresas o impedir el ingreso de clientes. Esto quedó establecido porque surge de la ley ómnibus del Congreso Nacional, pero no dice quién determina qué es un bloqueo. Entonces, eso quedó abierto. Este era uno de los temas que objetaba más fuerte el sindicato de camioneros. Pero los más sindicatos no han dicho nada. Es muy llamativo porque se acaba de introducir la modificación más importante que se haya producido hasta ahora en materia de la regulación de las relaciones laborales, con nada menos que la indemnización. Y sin embargo, nada, por ahora nada, la CGT, nada. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno abrió un canal de negociación muy importante con algunos sindicatos, no con todos, porque algunos sí protestaron. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, Tetaz y el radicalismo habían avanzado con una ley que mandó al Congreso, al gobierno nacional, que quería impulsar una mayor democracia en los sindicatos, limitar la cantidad de reelecciones, habilitar una mejor representación de minorías, pero sobre todo
querían eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales de todos los trabajadores. Por lo que se llama la cuota solidaria, hoy no aporta solo el que se afilia al sindicato, sino que solidariamente todos aportan. Bueno, la eliminación del aporte obligatorio estaba dentro de lo que se iba a discutir en el Congreso. ¿Y qué pasó? Los libertarios no fueron a la comisión. ¿Por qué? Porque estaba abierta esta negociación, porque el gobierno quiere que sindicatos como gastronómicos o como comercio, que ya trascendió que están dispuestos a incursionar en esta nueva modalidad de indemnización, empiecen las negociaciones con las patronales para introducir este cambio que, según nos decía Luis Campos, empeoró. El trabajador lo va a tener que aceptar. O sea, y incluso, porque esto nos preguntaron algunos oyentes, si vos estás bajo la vieja, te contrataron, ya estás en relación de dependencia, laburás en un comercio. Bueno, si el sindicato de comercio firma este nuevo convenio, el empleador te puede ofrecer cambiar y pasar de la modalidad vieja indemnizatoria a esta nueva modalidad. Claro, Sturzenegger ayer decía, bueno, va a depender de cada trabajador si el trabajador acepta o no acepta, pero no son relaciones en las que el trabajador tenga la misma fuerza en una situación como esa como su empleador para decirle que no cuando le diga, che, cambiemos la modalidad de indemnización porque tu sindicato acordó con la patronal que a partir de ahora es esta nueva modalidad de indemnización en caso de que haya un despido.